Buenos días, compañeros. La presente es para presentar el tema sobre las funciones e importancia de un administrador de base de datos en la materia de administración de bases de datos de la Universidad Tecnológica Indoamérica. A continuación, el administrador de base de datos es la persona específica encargada de administrar y mantener una base de datos, además de manejarse bajo parámetros dados por las políticas empresariales. Esto es que la persona que esté encargada como el administrador de base de datos tiene que regirse por las políticas que está dictando la empresa en la que está trabajando y en la cual se está desarrollando la base de datos. También es parte de su accionar el capacitar y dirigir proyectos específicos en el desarrollo y mantenimiento de la base de datos. Entre las actividades que realiza el administrador está crear las estructuras, la actividad, el software que manipula la base de datos, crea un diccionario de base de datos y lo más importante que da seguridad a los datos. El inicio. Es un tema básico la definición de la estructura misma de la base de datos, pues de aquí dependerá la cantidad de inconvenientes que a futuro se encuentren ya en la aplicación en la realidad de la base de datos. Esto es algo muy importante porque dependiendo de la estructura y el diseño inicial, vamos a tener tales o cuales problemas a futuro. La forma de definir el diseño lógico es qué información guardar, cuáles entidades deben de tomarse en cuenta, qué información de esas entidades guardarlas. Es así que el esquema interno de la base de datos define la forma en que se representará la misma a almacenarse. Permite relacionar el esquema interno y el conceptual, aclarando siempre sus alcances y límites individuales. Es decir, que el esquema interno y el conceptual ocupan un espacio propio cada uno de estos. La base de datos como el corazón de una empresa. Una base de datos que sea funcional, que sea limpia y manejable en cuanto a permitir cambios en su estructura, permitirá afianzar el crecimiento de una empresa, pues ésta se basa en su información para proyectarte hacia un provisorio desarrollo. Esto es algo muy importante, pues hoy en día todas las empresas manejan ya bases de datos, y es así que esto es algo muy fundamental para una empresa. Los datos de una empresa son lo más importante para su desarrollo. La seguridad de estos datos es un tema básico, pues datos que son fundamentales solo deben manejarse por personal autorizado y capacitado. La adaptabilidad de las bases de datos. Definitivamente los datos a guardarse a través del tiempo necesitarán de un sistema que evolucione en su medida, es decir, que la base de datos pueda cambiar para llenar las necesidades de nuevos datos que irán en su desarrollo. El respaldo y la documentación de la base de datos. Un tema delicado es el debido respaldo que se debe de ejercer con los datos, ya que a través del desarrollo empresarial serán innumerables los cambios que hayan que realizar a la misma, en pos de conseguir una adaptación al crecimiento de la empresa. Es decir, que todo cambio que se realice en la base de datos no debe de ninguna manera provocar que se pierdan los mismos. Por esto, los backups y los respaldos deben de realizarse con periodicidad. Solo la documentación correcta evitará pérdida de datos que causarían retrasos, incluso pérdidas económicas en una empresa. Un cronograma de backups que permite el almacenamiento de todo tipo de datos que va cambiando en el tiempo se hace imprescindible, lo que permitirá la revisión histórica de la información. En el siguiente tema, la operatividad de una base de datos. Entre estas podemos anotar poseer un estándar de desarrollo de la base de datos.
Este estándar debe ser un estándar que sea capaz de que la base de datos vaya a permitir que la empresa vaya en su desarrollo siempre adelante. Administra la asignación de usuarios y sus limitaciones dentro del manejo de la información. Se asigna horarios a usuarios. Crea consultas claras que permitan obtener información necesaria y actualizada. Cronograma de respaldos de datos en un medio físico fiable. Atiende las necesidades de los usuarios, adaptando la base de datos a nuevas necesidades en base a los pedidos de los usuarios. Llevar una estadística sobre el rendimiento de la base de datos. Esto es muy importante, pues a través del histórico nos daremos cuenta de cuál ha sido la evolución y los problemas que hemos hallado y hacia dónde vamos en el desarrollo de la misma. Permitir la migración de los datos desde una nueva aplicación de ser necesario. Poseer un diccionario de datos. Asegurar la integridad de los datos ante errores en hardware y software. Algo muy fundamental es la integridad y la seguridad de los datos de una empresa. No se pueden perder ni cambiarse ni permitir que personas no autorizadas ingresen a ellos. Finalmente, tenemos entre los objetivos de un administrador de base de datos. Se podría generalizar en 3 parámetros: que garantice la integridad de los datos, que mantiene la seguridad de los datos y que asegura la disponibilidad y acceso a los mismos. Aquí tenemos también la secuencia del acceso a la base de datos. Un usuario que realiza un requerimiento a la base de datos. Esta base de datos, a través de un sistema de administración de base de datos, que es un software específico, entregará información, que es lo que el usuario está necesitando. Bien, gracias a ustedes por su atención. Estaremos prontamente con otro tema. Gracias.